Gloria al Señor. En el libro de Job, vaya conmigo por favor al libro de Job. Estoy estudiando y estoy enseñando algo. Y no sé si usted ya vio el mensaje del día viernes. Un mensaje donde tratamos de dar un poquito una enseñanza con respecto a los tiempos y el quebrantamiento que Dios puede generar a través de los juicios. Y enseñé un poquito, hermano, cómo es que a través de la historia, en la misma Biblia se puede ver que Dios ha establecido tiempos, Dios ha establecido periodos, y que cuando se habla del tiempo, hay un tiempo que es conocido como el Cronos y el Cairo. El Cronos es el tiempo del hombre. Es el tiempo que es regido, hermano, por las estaciones. Es el tiempo que es regido por el sol, la luna. Y porque el hombre ha definido, hermano, el tiempo, el Cronos es el tiempo del hombre. Pero el Kairos es otro tiempo diferente que tiene que ver con el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios, uno tiene que aprender a reconocerlo porque el Kairos hay que entenderlo de eternidad a eternidad. Y me llamó mucho la atención que Job, usted sabe que Job fue escrito hace miles de años, y está relacionada a la experiencia de un hombre que llegó a tener, hermano, un periodo de tiempo, según se sabe, fueron meses, donde le vino a él una prueba terrible, terrible. Y de repente aparece este versículo en el capítulo 24 de Job, versículo 1. En la versión Reina Valera 2020, lo traduce de esta manera. Si Dios se reserva tiempos de juicios, ¿por qué sus fieles no lo descubren? La versión de las Américas dice, ¿por qué no se reserva los tiempos el Todopoderoso? ¿Y por qué no ven sus días los que le conocen? Y ahí está hablando de los juicios, porque está hablando de los juicios. Y entonces creo que es muy importante, y le hacía ver por algo que el Señor ponía en mi corazón, que la ignorancia es algo tan terrible para el cristiano. El desconocer las cosas, lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha dado a conocer, y a mí siempre me ha impactado, hermano, aquella palabra que dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Y creo, hermano, que hay mucho cristiano que todavía no ha entendido esa tremenda bendición. David decía que es el hombre y el hijo del hombre para que lo visites y para que te acuerdes de él. Hay veces nosotros todavía no hemos entendido quiénes somos en Dios. ¿Qué es la bendición de haber conocido al único y verdadero Dios? Y les decía que la ignorancia es algo tan terrible, porque si uno no llega a conocer los tiempos y
Y en este tiempo cuando se escribió esto, en cuanto a los juicios de Dios, creo que no había facilidad para conocerlos y por eso quizás lo escribió, aunque según se dice que lo escribió por razón de lo que estaba viviendo. Él estaba diciendo: ¿por qué Dios no me anunció esta aflicción que me venía? Y lo toma como un juicio. Creo que los tiempos en Dios son muy importantes reconocerlos. Y voy a tratar de recordarle algo que le enseñé. Que hay una escuela teológica, una línea teológica que es la línea de Scofield, que fue muy usada por mucho tiempo. Quizás usted alguna vez usó la Biblia de Scofield, era muy conocida. Y esa escuela, hermano, y muchas otras escuelas que concordaban en eso, establecían que el tiempo que Dios ha definido para su propósito en la tierra, que tiene que ver con la tierra, ciertamente viene de un periodo de tiempo de eternidad a eternidad, como del alfa y la omega. Y hay 7 periodos que en la Biblia están claros y sí se entienden, ahí están y ellos lo sacaron. Pero yo les hacía ver de que creo que hay más de esos 7 tiempos. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, usted va a encontrar que los 7 tiempos que definen ellos, empezando desde el tiempo de la inocencia, que fue donde vivió el hombre en el huerto, ellos ahí empiezan a tener los tiempos definidos, las eras, las dispensaciones que ellos lo llaman, y ponen estos 7 tiempos, como es el tiempo de la inocencia en el huerto, el tiempo fuera del huerto, que era el tiempo de la conciencia. Después de la conciencia viene el tiempo del gobierno del hombre. Después del gobierno del hombre viene el tiempo de la promesa en Abraham. Después de la promesa en Abraham viene la ley a través de Moisés. Y después de la ley viene la gracia a través de Jesucristo. Y por último se va a culminar con el tiempo del milenio, el reino establecido en la tierra. De tal manera que se cree que hay 7 periodos de tiempo donde se va a cumplir todo el plan de Dios. Y ellos lo establecen así, pero yo creo, hermano, que hay más de eso. En el libro de Génesis, capítulo número 1, si usted va conmigo, por favor, Génesis capítulo 1. En el versículo número 2, usted conoce bien y le aseguro que usted se sabe de memoria, porque eso todos lo sabemos. El capítulo y versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en el versículo número 2 aparece, hermano, lo que podríamos definir como el tiempo que antecedió a lo que ellos creen como el tiempo de la inocencia. Y en este pasaje, si usted lee detenidamente, dice: y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie. Yo no creo que Dios crea el desorden. Dios no hace desorden. Dios es sabio para crear. Entonces quiere decir que ahí lo que dice es que la tierra, y usted se da cuenta que ahí está hablando antes de la formación del huerto. Y la tierra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero aquí en el versículo 2 podemos ver que hubo otro periodo de tiempo.
Un periodo donde, por lo que se ve allí, había desorden, estaba vacía, habían tinieblas que cubrían sobre el abismo, y sí aparece el bendito Espíritu Santo que se movía sobre las aguas. Pero cuando uno llega, hermano, como le decía, hace un tiempo le enseñé que los rabinos de Israel, hay dos temas que ellos no tocan con cualquiera. El primero es la creación. Y el segundo es Ezequiel 1, que es el Merkabah de Dios, el carro que transporta la gloria de Dios. Porque allá hay profundidades. Y aquí, hermano, se puede ver un periodo de tiempo donde Dios creó algo en la tierra. Y que este periodo de tiempo puede, hermano, estar relacionado a lo que dicen los científicos. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, el periodo del tiempo del huerto, literalmente, como dice la Biblia, desde el establecimiento del huerto, los animales allí que pasaron, no se mencionan a los dinosaurios. Sin embargo, hay testimonio de que existieron. Hay vestigios, hay huesos que se han encontrado, y la ciencia, hermano, ha establecido qué fue aún lo que pasó con ellos. Entonces, lo que los científicos ellos dicen en cuanto a lo que fue el tiempo donde vivieron los dinosaurios, puede caber allí. Un tiempo donde de repente vino un juicio. Y según los científicos dicen que está comprobado que hubo un meteorito que cayó sobre la tierra e extinguió todo lo que allí había. Y ahí fue donde murieron. ¿Cuánto tiempo fue? No sé. Dentro del plan de Dios, dentro del propósito de Dios, no podemos cuestionar ni saber por qué Dios lo creó, aunque podemos entender un principio, que es el que quiero empezar a enseñar. Dios hace un juicio ahí, porque ahí hubo un juicio. Ahí tuvo que haber un juicio. Y en ese juicio se puede entender que fueron que desaparecieron los dinosaurios. Es posible que haya habido una creación humana ahí. Hay vestigios de que hubieron, hermano, han encontrado restos de huesos de seres humanos que tienen millones de años. Es posible que Dios haya creado seres humanos ahí también. Pero vino el juicio. Entonces, por eso les decía que la escuela de Scofield empieza a marcar los tiempos que Dios ha definido desde el huerto. Y lo define como el tiempo de la inocencia. Fuera del huerto, el tiempo de la conciencia. Cuando viene la torre de Babel, el tiempo del gobierno de los hombres. Y ahí viene la plena decadencia del hombre. Y luego aparece, hermano, lo que tiene que ver con el tiempo de la promesa de Dios a Abraham. Luego va hacia el periodo donde aparece Moisés y el periodo, hermano, donde ya Israel conoce la ley. Luego empieza el periodo, lo que tiene que ver con la gracia cuando Jesucristo vino. Por último, es el que estamos nosotros viviendo, y por último viene el periodo, el tiempo del milenio. Pero lo interesante de todo, que es lo que quiero enseñarle hoy, es que usted va a encontrar que en todos los tiempos siempre Dios ha hecho juicios. Dios siempre ha hecho juicios. Ahí está un primer juicio. Aunque ya había habido otro juicio fuera de la tierra. Usted sabe, por ejemplo, que hubo un gran juicio, hubo una batalla en los cielos. Luzbel se levantó contra el Señor y hubo un juicio allí, en los mismos cielos. Pero cuando se habla de la tierra, que es lo que a mí me interesa enseñarle hoy,
y traerle la reflexión, porque usted tiene que entender, hermano, cuáles son los tiempos, los periodos de tiempo que Dios ha establecido. Job dice: si los tiempos de juicios Dios los conocía, ¿por qué no se los dio a conocer? Si tiempos de juicio tenía Dios en la tierra, ¿por qué no lo da a conocer a sus fieles? ¿Ya? Pero ese es en aquel tiempo. Pero nosotros sí lo podemos entender ahora. Que en el tiempo de Génesis capítulo 1 y versículo 2, en ese periodo de tiempo, ahí hubo un juicio. Ahí hubo un juicio. Y ya hay testimonio de ello. Entonces, veamos nosotros, y aquí es donde quiero llevarle despacio en esto, para que usted pueda entender que cuando se habla de los juicios de Dios, usted va a encontrar que desde el principio van a haber juicios. Hubo juicios hasta el final. Por ejemplo, aquí vemos un juicio. Ahí hay un juicio. Apocalipsis capítulo 21, vaya conmigo. En Apocalipsis capítulo 21 y versículo 1, dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron y el mar ya no existe. Quiere decir, porque despuesito lo vamos a ver, que es con lo que quiero cerrar, ¿ya? Que Pedro, el apóstol Pedro, en su segunda epístola, él da a conocer que viene un juicio final sobre la tierra, y que ahí dice que los cielos se van a enrollar como un pergamino y que todo va a ser consumido con fuego. Y ahí dice: pero según la palabra de Dios, nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Entonces quiere decir que la Biblia habla no solo de los periodos de tiempo. Sí, hay 7 establecidos desde el huerto hasta el milenio. Hay 7, pero ese es un anterior. Y allí hubo juicio. Al final de los tiempos va a haber juicios, usted va a ver. Entonces, la tierra, usted tiene que tener claro que esta tierra va a ser destruida. Esta tierra no tiene esperanza. Estoy hablando de esto donde nosotros habitamos. Hay una nueva tierra y hay un nuevo cielo. Y en esa nueva tierra y nuevo cielo no hay mar. Porque ahí lo dice: no hay mar. Entonces, empecemos a entender un poquito los tiempos de juicio. Acuérdese que ahí hubo un juicio. Ahí hubo un juicio. Pero en el tiempo de la inocencia, donde el hombre estuvo en el huerto, hubo un juicio. Y en el tiempo de la inocencia, ¿cuánto tiempo estuvo el hombre en ese lugar? No se sabe. Pero cuando vino la caída, y como le decía el día viernes, lamentablemente, porque es lamentable, pero todo está dentro del plan de Dios. En todos los juicios, Satanás tuvo algo que ver. Siempre ha tenido algo que ver. Y entonces, en el primer periodo de tiempo, que es el tiempo de la inocencia, o sea, de Adán y Eva en el huerto, cuando ellos cayeron en pecado, usted sabe que vino el juicio, y el juicio fue la expulsión del huerto. Y como consecuencia vinieron otros efectos de ese juicio. Y aparecieron los dolores de parto, y apareció el sudor y el arduo trabajo, el cansancio, y apareció la muerte. Ahí apareció, ¿ya? Y apareció, hermano, la plena dependencia de la mujer hacia el hombre, que iba a depender plenamente.
Ahí aparece todo eso. Y son efectos de ese juicio. Perdió la presencia de Dios, fueron expulsados y ese fue un juicio. Luego después, fuera del huerto, empieza el periodo de la conciencia. Y entonces ahí dice que los hombres empezaron a multiplicarse, pero la maldad también se multiplicó. Y que todo designio de los pensamientos del hombre era de continuo hacia el mal. Y le pesó a Dios haber hecho al hombre, no crearlo, porque eso no es lo que debe interpretarse, sino que se sabe que lo que a Dios le pesó es haberle dado al hombre la capacidad de la imaginación. Eso fue lo que a Dios le pesó. Porque de repente se dio cuenta que el hombre caído, que todavía tenía esa manifestación del poder de la imaginación, todo pensamiento, todo designio de pensamiento, todo lo que pensaba era malo. Y eso fue lo que a él le pesó. A él no le pesó haber hecho el hombre, sino haberle dado ese poder de imaginación, porque lo usó para mal. Y entonces viene Dios y actúa en un juicio. Usted sabe la historia. Llamó a Noé y le declaró y le dijo: los días del hombre serán 120 años. Ve y predícales. Y entonces Dios establece el juicio en el periodo de la conciencia con un diluvio. Y ahí apareció el diluvio. Aquí aparece un juicio. En el periodo de la conciencia aparece el juicio, la expulsión del huerto, aparecen los dolores de parto. Pero luego en el periodo que tiene que ver con la conciencia aparece el diluvio. Y después del diluvio empieza el periodo que se conoce como el periodo del gobierno del hombre. Y entonces cuando viene el periodo del gobierno del hombre, al hombre se le ocurre, porque se multiplicaron y eran muchos, y dijeron: hagámonos un nombre y gobernemos en toda la tierra y hagamos una torre que suba hasta el cielo, y de esa manera nadie nos va a destruir. Y entonces Dios lo oyó y Dios dijo: descendamos, no sea que el hombre alcance esto y ya no podamos remediarlo. Y entonces viene Dios y envía el juicio en ese tiempo de gobierno. Y el juicio es que mandó una confusión a través de las diferentes lenguas. Nadie se entendía y empezaron a esparcirse de acuerdo al lenguaje. Pero lo que según dicen los judíos, hermanos, los sabios de Israel, como le dije, es que Dios allí hizo un juicio y recogió el hebreo, el idioma hebreo. Ahí lo quitó, porque antes todos tenían un mismo lenguaje. El lenguaje del huerto era el hebreo, que es el lenguaje de Dios. Dios recoge el lenguaje, el hebreo, según lo que dicen los sabios de Israel, y les da diferentes lenguas. Y entonces viene el juicio de la confusión, donde los esparce a todo el mundo. Hubo un juicio también allí. Ya. Pero cuando usted ve ese juicio, hermano, de gobierno, uno empieza a entender que ese juicio fue por el orgullo del ser humano. La confusión vino, hermano, por ese orgullo del hombre, quererse hacer semejante a Dios. Y vino el juicio, pero no fue un juicio de destrucción. El juicio del huerto es un juicio de padecimiento, de dolor, de expulsión, de privación. El juicio de la conciencia, hermano, ese sí tiene que ver con el juicio de diluvio para destrucción. Solo 8 se salvaron. Pero cuando viene el tiempo de la promesa, perdón, el tiempo del periodo de gobierno, lo que pasa es que hay confusión, pero se esparce según el plan de Dios. Ahí empiezan a esparcerse de acuerdo, hermano, a cada idioma. Se esparcieron por todo el mundo.
Pero luego aparece el periodo de la promesa. Y resulta que en el periodo de la promesa, fíjese cómo es Dios. En el periodo de la promesa donde Dios escoge a Abraham como el padre de la fe, se dice que ahí fue donde Dios devolvió el hebreo. Y entonces Dios le devuelve el idioma hebreo a Abraham, que es el idioma de Dios. Y por eso Abraham empezó a hablar con Dios, con el hebreo. Pero curiosamente hubo un juicio también en el tiempo de la promesa. Sodoma y Gomorra. Vino el juicio, cayó fuego del cielo y vino el juicio. Entonces empezamos a entender que en este tiempo hubo un juicio, que en el tiempo del huerto hubo un juicio, que fuera del huerto hubo un juicio, que cuando vino la torre de Babel hubo otro juicio, que cuando vino, hermano, en Noé estuvo el juicio ese, ya, el de la conciencia. Cuando vino la torre de Babel, la confusión, otro juicio. Que cuando vino Abraham, otro juicio, Sodoma y Gomorra. Pero entonces aparece el periodo de la ley. Y en el tiempo de la ley, oiga esto, aparece los juicios en Egipto. Porque cuando Dios sacó a Israel de Egipto, lo sacó con juicios. Porque el objetivo era llevarlos al Sinaí para que recibieran la ley. Entonces el periodo de la ley, hermano, empezó con juicios, con 10 juicios. Pasó todo el periodo de la ley hasta que llegó al momento donde Babilonia, donde Israel es por decir, iba a decir excomulgada, pero no, pero fue sacada y fue llevada cautiva. El tiempo del exilio, el juicio del exilio a Babilonia, desde que salieron de Egipto hasta que salieron, hermanos, se fueron a Babilonia, estuvo ese periodo de la ley. Pero terminó con el juicio de Israel, que fueron a parar a Babilonia. Y entonces después de ese periodo, dice la Biblia que hubo un periodo de 400 años de silencio. Ahí aparece. Porque se estaba preparando un tiempo, un periodo que iba a ser tan glorioso. Un periodo de tiempo donde nos involucra directamente a nosotros. Y entonces, después del tiempo de la ley, iba a venir el tiempo de la gracia. A ver, diga conmigo, tiempo de la gracia. Una vez más diga, el tiempo de la gracia. Y entonces aquí es donde quiero empezar a dejarle en su corazón que usted debe de entender que en el tiempo de la gracia, hermano, también hubieron juicios. Y como usted y yo estamos viviendo el periodo de la gracia, usted tiene que tener claro que este tiempo de la gracia fue enmarcado por los juicios. El periodo de la gracia. Por ejemplo, el tiempo de la gracia tiene que ser comprendido entre el tiempo de los gentiles y de la iglesia gentil, cristiana, y el tiempo de Israel en la restauración. En la gracia, en el periodo de tiempo de la gracia es el periodo, porque acuérdese que le enseñé, hermano, que hubieron dos tiempos, que era el tiempo del pueblo de Israel, desde la aparición de Abraham, hermano, hasta lo que es de Babilonia. Estuvo el periodo del trabajo de Dios con Israel y les dio oportunidad aún cuando vino Jesucristo. Les dio oportunidad. Era el periodo de Israel como pueblo. Pero luego, cuando vino Jesucristo, empezó el periodo de los gentiles. ¿Qué es lo que estamos viviendo? El tiempo de la gracia. Pero yo quiero que usted entienda, porque solo se lo voy a dejar así rapidito, porque no quiero llevarlo versículo. Puedo darle todos los versículos, pero mire, entiendo que usted ya debería haber sabido esto, ya sabe esto. Solo quiero recordárselo, ¿ya? Que en el tiempo de la gracia hubieron juicios.
Cuando Jesucristo vino, Él declaró algo: el juicio de este mundo ha llegado. Entonces quiere decir que cuando Jesucristo, en el periodo de la gracia, oiga, este es bonito, hermano, en el periodo de la gracia se han manifestado juicios. Y cuando Jesucristo vino, lo primero que se manifestó fue la proclamación del juicio de este mundo, del sistema. O sea que el mundo entró en juicio cuando vino Jesucristo. Segundo, Jesucristo dijo: el juicio ha llegado a esta tierra porque Satanás ha sido juzgado y ha sido echado fuera. El acusador de los hermanos, el acusador fue echado fuera. Entonces quiere decir que el príncipe de este mundo fue juzgado y entró en juicio directamente con Dios para ser expulsado cuando Jesucristo vino. ¿Está entendiendo el juicio? Sí. El mundo fue juzgado cuando Cristo vino. Hubo un juicio sobre el mundo. Satanás, hermano, como príncipe de la potestad del aire, hubo un juicio y fue echado fuera. Por eso es que nosotros lo podemos sacar. Lo sacaron, pero sigue entrándose. Pero la iglesia sigue teniendo el poder para sacarlo y echarlo fuera. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Nos han dado el poder para echar fuera todo demonio, y al mismo diablo podemos echarlo fuera, porque el juicio ya fue decretado. Hermano, Jesucristo lo echó fuera. A ver, dele con todo su corazón, hermano. Pero mire, dele con todo su corazón. Escuche. De repente aparece en la Biblia que dice que el Señor Jesucristo exhibió a las potestades de los principados, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces quiere decir que vino otro juicio cuando Jesucristo vino sobre las potestades y los principados. Luego, escúcheme, que esto es lo lindo. Cuando Jesucristo vino en el periodo de la gracia, Él vino a juzgar al pecado. El juicio sobre el pecado. Y cuando Él vino a declarar que el pecado ya no iba a poder tener autoridad sobre el ser humano que creyera en el sacrificio del Cordero. Entonces quiere decir que hubo un juicio sobre el pecado. El periodo de la gracia está enmarcado por el juicio sobre el mundo, por el juicio sobre el príncipe de este mundo, sobre Satanás, por el juicio sobre las potestades y los principados, por el juicio sobre el pecado. Hubo juicio. Cuando Jesucristo vino, también hubo otro juicio. Dice Corintios: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Entonces quiere decir que Jesucristo vino a ejecutar el juicio sobre la condenación. A ver, diga conmigo: ya no hay condenación. ¿Estás en Cristo Jesús? Ya no hay condenación. En el periodo, hermano, de la gracia se siguen manifestando los juicios desde que Cristo vino. Ya no hay condenación. ¿Qué otro juicio? El Señor vino a establecer un juicio sobre la muerte. Y la muerte ya no iba a tener más potestad sobre el ser humano que creyera en Jesús. Y hermano, cuando Él murió, por eso es que usted puede ver que dice que cuando Él murió, descendió a las partes más bajas y fue a buscar a la muerte. Y le dijo: muerte, yo seré tu muerte. Seol, yo seré tu destrucción. Y le fue a quitar las llaves del Hades, hermano. Ya no podía retener. Entonces quiere decir que el juicio que hizo el Señor Jesucristo en el periodo de la gracia contra la muerte es que le quitó el poder de retener. Por eso es que usted y yo, hermano, no morimos, dormimos. Y aunque la muerte quizás nos abrace, va a haber un momento donde nos va a tener que soltar, porque ya no tiene el poder de retener. A ver, dele con todo su corazón esa ofrenda al Señor. Estoy hablando del tiempo de la gracia. ¿Está entendiendo que en todo tiempo entonces hubo juicios? En el tiempo de la gracia hubo un juicio sobre el mundo,
Hubo un juicio sobre el acusador, sobre el príncipe de este mundo. Vino el juicio sobre las potestades y los principados. Vino el juicio sobre el pecado. Vino el juicio sobre la condenación. Vino el juicio sobre el poder de la muerte para retener. No la destruyó, solo le anunciaron: yo seré tu destrucción. Pero ese juicio va a terminar, va hacia el final. Ahí solo el Señor le quitó el poder de retener. Ya no puedes retener. Entonces, en el mismo tiempo de la gracia, usted se va a dar cuenta de que Cristo va a venir y se va a llevar a su iglesia. Pero cuando termine el periodo de los gentiles, va a empezar el periodo de la restauración de Jesucristo. Perdón, de la restauración de Israel por Jesucristo. Y entonces, escuche, ese periodo, que es la segunda manifestación de la gracia. La gracia, hermano, se le ofreció a Israel, pero no quisieron. Entonces nos la dieran a nosotros. Y empezó a trabajar Dios con los gentiles. La gracia termina hasta que entre el último de los gentiles. Se va a cerrar el tiempo de los gentiles y entonces empieza el periodo de Israel. Pero todo tiene que ver con la gracia. ¿Ya? Hasta aquí nosotros estamos llegando a este punto. Estamos a punto de entrar, mejor dicho, está a punto el tiempo de entrar al periodo de la restauración de Israel. Pero en este tiempo de la gracia, cuando Jesucristo vino, se manifestaron todos estos juicios. Que usted y yo somos parte de esa bendición, hermano, porque el Señor hizo los juicios. Sí, diga conmigo, qué bendición. Diga, juicios gloriosos. Israel fue bendecido, hermano, cuando vio los juicios, 10 juicios, y fue liberado. Por eso es que el Señor Jesucristo vino como figura de Moisés, vino a ejecutar juicios para que nos liberen. Para que un día, hermano, podamos irnos con el Señor. Pero ahora déjeme enseñarle: en el periodo de la restauración de Israel van a haber juicios. Juicios que son parte del tiempo de la gracia. Esos juicios, solo déjeme dejarla así rapidito. Según dice la Biblia, hermano, que cuando Jesucristo venga nuevamente, es porque ya Israel está en el periodo de la gracia. Le verán y habrá tal llanto porque verán a quién crucificaron. Y entonces habrá juicio, dice, y habrá gracia para ellos. Ahí dice la Biblia. Lo van a ver. Pero ¿a qué viene el Señor? Viene a ejecutar juicios. Ya viene literalmente. En su primera venida vino a ejecutar juicios en el periodo de la gracia. En su segunda venida viene a ejecutar juicios. Y entonces, cuando usted ve los juicios que Él viene a ejecutar, por ejemplo, Él viene a ejecutar juicios sobre las naciones. Él viene a ejecutar juicios sobre Gog y Magog. Él viene a ejecutar juicio, hermano, sobre la bestia, sobre el falso profeta, sobre el anticristo. Él va a ejecutar juicios allí cuando Él venga. Y por último, va a ejecutar un juicio donde Satanás va a ser atado por 1000 años. Son juicios. Lo atan por 1000 años. Y entonces está el periodo del milenio. Y de último, en el periodo del milenio hay juicios también. Y en el periodo del milenio aparece el juicio final sobre la muerte. Ahí sí, la muerte es destruida completamente. La muerte es echada al fuego y es destruida. Es el juicio. Después del milenio, ahí es destruido. Pero no solo la muerte, sino que Satanás y todos sus demonios son echados al lago de fuego. Ese es el juicio final. Entonces, en el juicio final, la muerte va a ser destruida. En el juicio final, Satanás va a ser completamente achicharronado, destruido. No se gozan, no, si se gozan. O usted de lo que dice, ay, pobrecito. Qué pobrecito ni qué nada, hermano. ¿Cuánto daño ha hecho? Pero las va a pagar todas. Dice amén o no, las va a pagar todas. Entonces, en el juicio final
aparece lo que es la destrucción de la muerte, aparece la destrucción de Satanás, pero aparece el juicio del trono blanco. Y en el juicio del trono blanco aparece que todo aquel que no se ha encontrado su nombre en el libro de la vida, es echado al lago de fuego. Entonces quiere decir que el juicio final es para el lago de fuego. A ver, diga conmigo, yo no voy allí. ¿Verdad que usted no va ahí? ¿Ya? Entonces, yo quiero enseñarle esto, porque solo le dejé la instrucción. Esta introducción que le di es para hacerle ver de que hay 7 periodos de tiempo, pero que en todos los tiempos, 7 periodos desde el huerto, porque yo creo que hay más, hay 8 con este que vimos, pero hubo juicio. En todo periodo de tiempo hay juicios. Entonces, la Biblia dice que antes de la venida del Señor es necesario que el juicio empiece por la casa. Y es ahí donde se me enchinó el cuero. Y es ahí donde me di cuenta que hay muchos cristianos que no han entendido esto. Desconocen los tiempos. Desconocen el desarrollo de los tiempos que Dios ha establecido sobre la tierra. Desconocen el tiempo, hermano, de la inocencia, y desconocen que allá hubo un juicio. Desconocen el tiempo de la conciencia y desconocen que ahí hubo un juicio. Desconocen el tiempo, hermano, de lo que es el gobierno, y ahí hubo un juicio. El tiempo de la promesa, y ahí hubo un juicio. Por eso es que dice que antes de la venida del Señor serán como los días de Sodoma y Gomorra. Serán como los días de Noé. Gente que, hermano, no había entendido, que aunque oyeron el mensaje no estaban apercibidos porque no entendían los tiempos. Gente, hermano, mire, en la ley hubo juicios. Dígame una cosa, si no fue juicio que antes de entrar a la tierra prometida, de todos solo 2 entraron. Solo 2, Caleb y Josué. Pero ni Moisés, Aarón no entró. Solo Caleb y Josué. Eso es un juicio, hermano. Entonces, cuando estaba viendo esto, porque aquí está el mensaje, aquí es donde empieza el mensaje. ¿Reconoces que en todo tiempo que Dios ha establecido sobre la tierra siempre ha hecho juicios? ¿Lo reconocemos o no lo reconocemos? ¿Reconoces, hermano, que vienen juicios sobre la tierra? Vienen juicios. Y entonces aquí está el punto. Vaya conmigo al libro de Segunda de Pedro, porque aquí está el mensaje. Segunda de Pedro, en el capítulo número 3. Vamos a empezar a leer desde el versículo número 8. Los eruditos le han puesto a esta porción como el día del Señor. Escúcheme bien lo que le voy a decir. No se extrañe. No se extrañe. Es más, prepárese para empezar a ver cosas terribles en la tierra. Y no solo le estoy hablando de que la tierra tiemble, de que los huracanes sean terribles, de que la naturaleza, hermano, sea estremecida, de que los dolores de parto son una realidad. No. Sino prepárese para aún ver la primera manifestación
Fíjese lo que voy a decir, de seres extraterrestres. ¿Por qué le digo? ¿Usted cree que es casualidad que ya el gobierno de Estados Unidos abiertamente reconozca que hay otros seres? Que hay platillos voladores, que tengan, hermano, evidencia de eso. Creo que fue el domingo que les dije, y se lo vuelvo a repetir, que dice el Salmo. Es más, se lo voy a leer. Antes de entrar en este, yo se lo voy a leer, no lo voy a buscar, yo se lo voy a leer, que aquí lo tengo. En el Salmo 60, versículo 1 al 3 dice: oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber el vino de aturdimiento. Les dije el domingo, hermano, escuche esto. Creo que fue cuando fue jueves, cuando vimos el reportaje. ¿Cuántos son de México? Todos. Nunca se había visto una manifestación tan evidente de testimonio de que un volcán tuviera la capacidad de retener naves. ¿En el volcán de qué? Popocatépetl. ¿Así? ¿Lo dije bien o no? ¿Cómo? Popocatépetl. Así, así. Las cámaras del gobierno, ahí está, salieron las noticias. Vieron cómo salían del volcán. Lo definen como luces de muchos colores. Pero esas son naves. Miren, yo les dije a mi esposa, nosotros tenemos, nuestra comisión es Joel 2:1. Dar la alarma en el monte santo, tocar trompeta en Sión y dar la alarma en el monte santo, que tiemblen los moradores de la tierra, porque el día terrible de Jehová se acerca. Esa es nuestra comisión. Pero cuando yo empecé a leer esa comisión y entré a esta visión, hermano, hace más de 30 años, empecé a leer todo lo que seguía y yo me doy cuenta que ahí habla de que hay una invasión de un ejército que no es de aquí. Joel 2:1, se lo dejo de tarea. Y usted va a encontrar que ahí dice que ese ejército tiene la habilidad de saltar montes. Ahí dice que nunca se ha visto cosa semejante en la tierra. Yo cuando lo leí, diga, aquí está. Dios tiene otras creaciones. ¿Cuántos creen que Dios tiene otras creaciones? Dios tiene otras creaciones. Es más, déjame decirle algo. Estaba oyendo, hermano, a través de un rabino que dice, hermano, que Débora la profetisa, cuando estaba, hermano, iban a atacar a Israel, ella esperaba que vinieran unos seres de una constelación y da el nombre de esa constelación, y nunca vinieron. Ella sabía que los iban a auxiliar.
Y entonces ella levanta una maldición sobre ese pueblo, sobre esa tierra. Ahí menciona la tierra, pero se dan cuenta que esa tierra no existe aquí en la tierra. Esa tierra es de por allá por el centurión de Orión. Prepárese para ver cosas raras. Es que los juicios vienen. Sí, dice amén o no. No le quiero meter miedo, le quiero meter terror. Quiero que despierte, porque los juicios vienen sobre la tierra. Hay periodos y en cada periodo de tiempo hay juicios. Entonces sí, ahora entramos al mensaje. Dice aquí Pedro capítulo 2 versículo 8, perdón. Pero amados, como ya les enseñé esto, ahora claramente lo va a entender. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Oiga, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que, oiga lo que dice, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, oiga, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y piedad? Quiere decir que el que conoce, el que entiende los tiempos y la realidad de los juicios, empieza a reaccionar y a tener cuidado de qué clase de persona es. Como cristianos, como creyentes, ¿qué clase de personas somos? ¿Será que estamos, hermano, estamos teniendo cuidado de nuestra conducta? De nuestra conducta. Mire, es que ya lo vi que está medio pensativo y, ay, pastor, ¿será que todo eso va a pasar? Va a pasar. Es que está en la Biblia. Los juicios están en la Biblia. Hermano, mire, ahora hay tal facilidad de ver cosas terribles que pasan en el mundo en el instante. Mire, hermano, de veras, insisto, hace 8 días un huracán pegando aquí en California. Pegando en California, y de repente como el día domingo, hermano, y como a las 2 de la tarde empieza a temblar la tierra en California. Y solo es el principio de dolores. El Señor nos va a permitir ver cosas terribles, hermano. Pero ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito? Con el propósito de que entendamos que el tiempo se acerca, que los tiempos son finales, que, hermano, en la misma creación nos está mandando un mensaje: prepárense, porque el acontecimiento más glorioso que está esperando la iglesia viene. Cristo viene pronto. Cristo viene por su iglesia. Cristo va a arrebatar a su iglesia. Cristo viene por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. A ver, mire, con todo su corazón dele esa ofrenda, porque, hermano, eso viene para el mundo, pero no es para nosotros. Se está cerrando el tiempo de los gentiles. Se está terminando, y en el momento que se cierre, nos vamos. Nos vamos.
porque después te va a poner esto en la tierra, hermano. Uy, todo camino a la destrucción. Ahí dice cómo va a ser destruida. Yo recuerdo que cuando oí este mensaje, hermano, voy a decirle aproximadamente, hermano, lo oí hace como unos 45 años. Hace como 45 años. Oí, hermano, al apóstol, al primer apóstol que salió de la misión que el Señor levantó, al doctor Ríos. Yo oí, hermano, enseñarle a él cómo es que ahí se habla de alta tecnología hace 50 años. Y él dijo, allí está hablando de una tecnología tan grande, tan poderosa, que no está hablando de cualquier bomba, sino está hablando de un poder que tiene la capacidad de quemar el mismo aire. No había salido la bomba de hidrógeno. Pero escúcheme esto. Yo no creo aún ahora de que está hablando de un poder que sea aquí en la tierra. Yo creo que ahí está hablando de un poder que va a venir de afuera. Mire, por favor, escúcheme. Si usted me quiere criticar, critíqueme. Y si usted quiere decirme de que yo esta noche vi Guerra de las Galaxias, pues está bien. Pero para que venga un poder que consuma los elementos, yo sé que Dios lo puede hacer, pero son los juicios. Pero Dios va a usar. Ahora mire lo que dice. El asunto está, el mensaje es este. ¿Qué vamos a hacer por la realidad de esto que viene? En primer lugar, es que nosotros tenemos que, oiga, escuche bien. Aquí dice, puesto que todas esas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y piedad? Versículo 12, oiga, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos que dice se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello, hermano? ¿Sí? A ver, dele con todo su corazón esa ofrenda a Él. Voy cerrando. Y yo sé que usted se va a ir de aquí, hermano, con fe. Usted se va a ir de aquí, hermano, fortalecido y con un profundo deseo de cumplir lo que dice la Escritura. Versículo 14. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en Él en paz. A ver, dígale al que está a la par suya, dígale. Paz y amor. Hermano, ¿cómo nos quiere hallar el Señor? En una santa conducta. Nos quiere hallar en paz, hermano. Mire, yo le aseguro, mire, yo sé, hermano. Yo le aseguro que si a usted le dijeran, esperen al Señor que a nadie le digan esto ahí, que a usted le dijeran, arregla tu casa porque te vas mañana. Yo le aseguro que usted empieza a llamar a todo mundo. Y si tiene algo, perdóname, perdóname, perdóname. ¿Sí o no? Si a mí me dijera el Señor, siervo mío, ya es tiempo. Sí, yo me pondría feliz, hermano. Bueno, triste, yo sé que también de una manera humanamente hablando, otro poquito.
quiero ver a mis nietos todavía. Yo le digo, ¿verdad que así lo han dicho? ¿Va? Quiero ver a mis nietos. Yo les he contado esto. Cuando yo era joven, a mi padre lo diagnosticaron con una enfermedad en el corazón. Y yo clamaba, hermano. Yo le pedí a Dios con todo mi corazón que lo sanara. Porque le dijeron que era poco tiempo que quedaba. Entonces, yo le lloré a Dios. Yo lo primero que le dije al Señor fue: por favor, permite que mi padre vea que me case. Y después le dije: por favor, permite que mi padre vea a mis hijos. Y después le dije: permite que mi padre vea a mis nietos. Ahí están mis padres. $90. Y nos dijeron que le quedaba poco tiempo. Entonces, es que, hermano, miren, hay que vivir en paz. Habría que vivir en paz. Miren, si nosotros sabemos que estas cosas, si el mensaje es sencillo, hermano, si sabemos que todas esas cosas vienen, dice, lea: por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con toda diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles, y considerad la paciencia de nuestro Señor Jesús como salvación, tal como se escribió también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Es que mire, yo voy a terminar con esto. El mensaje es fácil, hermano. Los juicios vienen, pero sabe, una cosa es saber que vienen y prepararme, porque sé que el Señor viene. Y bienaventurado aquel que lo hace sin ver los juicios. Pero hay quienes van a tener que verlos, porque no va a haber otra manera que se preparen. Porque la voluntad del Señor es que Él quiere encontrarnos en paz, con una conducta santa y piadosa, irreprensibles, sin manchas. Mis amados hermanos, Cristo viene pronto. Los juicios vienen. Los tiempos que estamos viviendo son reales. Póngase de pie. Amado Dios Padre bueno. Hermano Juanito, si me ayuda, por favor. Músico, suben. Padre, he predicado tu palabra, Señor. Hemos entendido, Señor, la importancia de reconocer los tiempos. Los tiempos que tú has establecido, Señor, sobre esta tierra. Los cuales, Señor, ya ha pasado el tiempo de la inocencia, el tiempo de la conciencia, el tiempo del gobierno del hombre, el tiempo de la promesa, el tiempo de la ley. Pero ahora estamos viviendo el tiempo de la gracia en el periodo de los gentiles. Y Padre, hemos entendido, amado Dios, que en todo tiempo, Señor, tú has hecho juicios. Y que los juicios, Señor, no solo sirven para purificar la tierra, sino que también los juicios sirven para alertarnos.
Y reconocemos que tu palabra dice, Señor, que nosotros que entendemos los tiempos y los juicios, y que sabemos cuál va a ser el final de esta tierra, nosotros que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, donde reina la justicia, nosotros que entendemos, Señor, que tenemos el privilegio para prepararnos para ser partícipes del tiempo, Señor, de tu reino. Ayúdanos, Señor, a prepararnos. Danos las fuerzas y la sabiduría para entender y reconocer que tu voluntad es que tengamos cuidado con nuestra conducta, con nuestras acciones, que busquemos la paz con nosotros mismos, que busquemos la paz contigo, dando las fuerzas, Señor, para poder soportar de ver todo lo que viene. Fortalece nuestra fe para perseverar en todo momento, para cumplir tu voluntad y para entender tu voluntad. Sabemos, Señor, que vienes pronto, pero también entendemos los juicios que vienen, Señor. Y así como dice tu palabra, que Israel es figura y es ejemplo para nosotros. Israel fue sacada de Egipto con juicios. Así creemos, Señor, que también tu iglesia será sacada con juicios sobre la tierra. Pero danos las fuerzas para buscarte cada día más, para servirte, para entender tu propósito, tu llamado, para que tú puedas agradarte de nosotros, para que nuestra visión sea esa, que todo lo que hagamos sea para agradarte. Envía, Señor, un despertar sobre tu pueblo. Avívanos, renuévanos, restáuranos con tu poder. ¿Quieres decirle esta tarde al Señor: gracias por alertarme, gracias por instruirme, gracias por